Gracias entonces nuevamente por estar en este curso. Vamos a ver ahora una parte más de más comprensión, lo que es investigación, más fácil creo yo, para que bajemos al nivel de complicación y después la subimos con la doctora Violeta Valenzuela. Sé que voy a hacer el intermedio más gracioso, si me lo permiten. Siempre he escuchado yo conferencias, ustedes seguramente también, ¿qué es la investigación? ¿No? ¿Qué es la investigación? Y innumerables definiciones, los filósofos, los epistemólogos, es decir, hasta los abogados hablan de qué es investigación, qué es ciencia. Entonces un día me dije, pero ¿por qué tanto pensar qué es investigación? Mejor le preguntamos a los grandes científicos que históricos, ellos han hecho ciencia, saben lo que es investigación. Por lo tanto voy a buscar en el internet qué cosa dijeron los grandes de la ciencia. Un poco el título sería ¿qué es ciencia? Del punto de vista de los grandes de la ciencia en la historia. Bueno, gran debate entre ciencia y filosofía. ¿Qué cosa es ciencia? ¿Qué es filosofía? Yo conozco compañeros míos que no pudieron con la física de la que habló Javier Solano y se fueron a la filosofía y la ciencia. Bueno, hay muchas más palabras, menos fórmulas, y las palabras a veces son más digeribles. Pero vamos entonces a los grandes científicos. Ustedes seguramente conocen, sobre todo aquellos que tienen de 40 años para arriba, a este gran científico Carl Sagan, que es astrofísico, astrónomo, pero sobre todo gran divulgador. Miren lo que nos dice, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. Esa es una expresión que cabe así al milímetro en nuestro país. En nuestro país realmente los políticos no saben absolutamente, bueno, saben muy poquito de lo que es ciencia en un mundo que vive de la ciencia, de la tecnología. Esa es la razón por la que estamos, como dicen siempre. Todos los aspectos de la vida, la situación económica, la salud, la falta de empleo, todos estos males que nos aquejan se debe a la falta de ciencia. E incluso hay una palabra que ustedes pueden verla en la Real Academia, incipiencia. Incipiencia, ¿qué cosa es incipiencia? Una vez me puse también a preguntarme, ¿cómo se diría la falta de ciencia? Y esto es, incipiencia es falta de ciencia. ¿Y qué cosa es ciencia? Si ustedes ven en la Real Academia, ciencia es simplemente conocimiento. No es que fórmulas, ecuaciones, no. Ciencia es conocimiento. Todo lo que uno conoce, lo que ha aprendido, lo que ha logrado comprender, ¿de qué? ¿Conocimiento de qué? De la naturaleza. ¿Y qué cosa es la naturaleza? Todo lo que existe, los seres humanos, las piedras, las estrellas, la mente, las enfermedades. Y claro, la gente que no sabe ello, pues a veces comete exageraciones, incluso en las expresiones. La lógica científica, por ejemplo, es una cosa que deberíamos dominarlo todos para no cometer errores, incluso en los discursos. Bueno, en fin, en los periódicos se pueden ver muchas expresiones donde hay falta de lógica. Y sobre todo hay falta de conocimiento de la ciencia, por eso es que tenemos la situación como la conocemos. Los políticos son las víctimas principales de los filósofos y los científicos. Acá tenemos, por ejemplo, a Bertrand Russell. Bertrand Russell, matemático, filósofo, dice: los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible, los políticos por hacer imposible lo posible. Bertrand Russell para mí es una persona muy, muy especial. Yo me declaro totalmente ignorante, por lo menos cuando era joven, mucho más que ahora, en lo que respecta a literatura. A veces me debo avergonzar por ello,
pero quiero contarles una anécdota que hace reír a mis amigos cultos, a mis amigos cultos. Una amiga me dio un paquete de papeles para llevar a París. Yo estaba en Alemania, para llevarlo a un señor. Yo, como buen cartero, llevo primero viendo la dirección, llego al sitio, toco la puerta, sale un flaco con una bata que le daba 3 vueltas al cuerpo, y recién veo entonces el nombre. Primero veo la dirección, primero tengo que llegar al sitio, la dirección, leo el nombre, digo: Julio Ramón Ribeiro. ¿Usted es periodista? Le pregunto: su nombre me es conocido. Se sintió ofendido, me dice: ¿cómo? Yo no soy periodista, soy escritor. ¿Usted es peruano? Sí, le digo, soy peruano. ¿Y a qué se dedica? A la ciencia. Bueno, pero los científicos también leen literatura, algunos incluso hacen literatura. Por ejemplo, Bertrand Russell, por eso me acordé de Bertrand Russell. Entonces, yo le digo: bueno, ¿usted ha leído El cuento del cura? O no, La pesadilla del cura, le pregunto a Julio Ramón Ribeiro. No, me dice: ¿quién ha escrito eso? Bertrand Russell. Ya. Entonces se sintió un poco ofendido, no me dio ni uno de los traguitos de la cantidad que tenía en su sala, ¿no? Pero bueno, eso significaba que teníamos intereses diferentes. Yo leía a Bertrand Russell y él hacía otras cosas. Y él pretendió darme una lección hablando de Bertrand Russell y no conocía pues a Bertrand Russell. En fin, un gran científico en el mundo, en la historia, es Richard Feynman. Él, ¿qué dice? Dice que los filósofos de la ciencia son tan útiles para los científicos como los ornitólogos para los pájaros. Que los filósofos de la ciencia paran estudiando cómo es la ciencia, cómo los científicos, pues nunca hacen ciencia, simplemente los describen a los científicos. Por eso también añadió más tarde que los científicos son exploradores y los filósofos son turistas. O sea que, ¿qué pasa? Los científicos están en los cerros, en las montañas, en los ríos, viendo con detalle cómo son las piedras, o cómo son las plantas, los colores, cómo reaccionan ante tal o cual luz. Y los filósofos pasan por ahí y ven ahí a los científicos muy concentrados y luego escriben libros sobre los científicos. Bueno, otro tema que también nos habla de la ciencia es el famoso gran hombre, gran científico Albert Einstein. Esto es muy importante lo que nos dice. Nosotros generalmente tenemos con el tiempo una escasez de visión, se nos cierra la mente, ya no cambiamos de idea, ya, por más que se nos explica, ya nuestra decisión, nuestras ideas, nuestra convicción nos sacan y a veces hasta peleamos por ellas. Y Albert Einstein nos dice que hay que abrirse a las nuevas ideas para que nuestro cerebro crezca. Si nosotros seguimos con las mismas ideas, significa que nuestro cerebro se ha quedado congelado, del mismo tamaño. Y más tarde incluso dice algo más contundente, ¿no? Dice: la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre, ¿no? De modo que, ¿para qué tenemos cerebro si vamos a seguir como una computadora? La computadora es aquella que tiene todo lo que hemos puesto y no cambia nada, pues sola no cambia nada. Nosotros no somos computadoras, somos cerebro, somos mente. Y esto es una frase que me hace recordar mucho a nuestra educación peruana. Somos memoristas, pues nos han enseñado los nombres de las plantas, de los árboles, de las flores, las especies, las variedades, las fechas, cuándo fue tal batalla, quiénes fueron los generales que se encontraron. Es así como nos tomaban el examen en primaria, por lo menos yo me acuerdo. Y si uno, en mi época todavía era más tremendo, porque si uno no respondía de memoria lo que tenía que responder, nos caía
palmetazo le llaman. Creo que a ustedes no les ha tocado. A mí sí me tocó esa época. La memoria, nada de creatividad, era memorística. Y él dice esto, ¿no? Puedes saber el nombre de un pájaro en todos los idiomas del mundo, pero una vez que los aprendiste, no sabrás nada acerca de los pájaros. Por lo tanto, mira al pájaro y observa lo que hace. Eso es lo que importa. Yo aprendí muy temprano la diferencia entre el saber el nombre de algo y saber algo. Porque él, cuando era estudiante, lo cuenta en un libro, que en su escuelita iba con su profesora al campo a pasear y la profesora preguntaba a los niños, a ver, ¿quién sabe cómo se llama este árbol? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Qué variedad? Y todos contestaban y él no. ¿Cómo? Richard le dice, tú no sabes nada. Entonces él se enojó un poco y dijo, señorita, ¿usted sabe cuál es el proceso por el cual crece el árbol? ¿De dónde viene la energía para que crezca? La profesora no sabía. No sabía la fotosíntesis, no sabía que había luz, que la clorofila. Él sí lo sabía. O sea que todos sabían los nombres de los árboles, pero no cómo funcionaban, digamos así, estos objetos de la naturaleza. Por eso él recuerda esta frase, lo hace a propósito. Bueno, entonces la otra pregunta, ¿qué es la investigación? Es otro tema. Hay una serie de libros, innumerables libros, que cada uno pone su definición. Entonces yo he hecho una lista acá, brevemente. Hay un libro del señor Grinnell, el 93, hace recordar que, en inglés, claro, research se dice en inglés, search es buscar, research ya tendría que ser rebuscar, y es para resolver problemas y crear conocimiento. Lundberg dice que es formal el conocimiento, riguroso y verificable. Esto de aquí es muy importante, vamos a ver más tarde, verificable. Todo lo que no es verificable no está en la definición de ciencia. Es más, hay que tener mucho cuidado con lo que no es verificable, porque cuando nos hacen afirmaciones y nos convencen de cosas que no son verificables, somos víctimas ya del engaño, de la estafa, y hacen millonarios a unos y pobres a otros. Un ejemplo concreto de este asunto es lo que de vez en cuando lo señalan en la televisión. Hay sectas religiosas que convencen a los más pobres de Lima y del Perú que tienen que pasar el 10% de lo poco que ganan para poder sobrevivir y ir al cielo. Y entonces estos señores pues tienen casas de millones de dólares en La Molina y por todas las casuarinas incluso, y les dicen a los pobres que con la plata que ellos recogen han hecho el templo que tienen en el barrio. Entonces la gente llega contenta el templo. Y yo les pregunto, porque he hecho una investigación al respecto, digo, pero ¿no te das cuenta que te están engañando? No, como yo doy plata, no ves ahí el templo, pero no ven lo otro. Bueno, de esto hay muchísimos ejemplos, no solamente acá, sino en el extranjero. Por ejemplo, en España hay un caso concreto muy famoso hace unos 10 años de una chica que salió vestida en forma rara en la plaza y dijo que Dios la había encomendado de hacer un gran templo en la ciudad, no sé qué ciudad era, me acuerdo, y que para ello requería pues juntar dinero. Todo el mundo le dio dinero y efectivamente se hizo el templo, pero unas 4 casas en los mejores sitios de los balnearios que hay pues claro, cuando uno acepta cosas que no son verificables, o sea que no es ciencia, puede ser víctima de estas cosas. Y en todos los casos hay pues la búsqueda a la solución de un problema. Uno tiene un problema e investiga. Es como la policía, si uno tiene un asesinato que resolver, tiene que investigar. El gran tema aquí en la ciencia y la tecnología es que, como lo señalaba el doctor Solano,
No estamos entrenados a preguntarnos y a preguntar. Y eso se debe en gran parte, y ustedes van a ser padres o ya lo son, a nuestra educación que se reproduce continuamente. Se debe a que desde pequeñitos, en la gran mayoría de los casos, nos prohíben ser preguntones, no molestes, no tengo tiempo. Y los niños chiquititos generalmente son preguntones, esto y lo otro, ¿no? Papá, no, por favor, estoy ocupado. Con esas palabras ya continuas de no molestes, no estoy ocupado, no tengo tiempo, etcétera, hacen que finalmente los peruanos no preguntemos y no nos preguntemos. Por eso es que no hay, digamos, entre otras razones, científicos en gran número en el Perú, porque la ciencia empieza, la investigación empieza con la pregunta. Y también por darse cuenta que hay problemas en la cotidianidad, hay problemas que se pueden resolver. Si no hay solución ya en el mercado, hay que investigar. Y no se trata de hacer pues investigaciones complejísimas. El doctor Solano nos ha explicado de temas pues ya de otro mundo, ¿no? Que existen, es real, miles de millones de dólares, pero en la vida diaria hay problemas que resolver. Por ejemplo, yo conozco un caso, ustedes de repente lo saben, alguna vez se habló de la televisión, del señor Hernán Garrido Leca. Siempre cuento esta historia porque es bastante instructiva. ¿Quién conoce a Hernán Garrido Leca? Ya se olvidaron del pobre. Es aprista, eso sí, fue ministro de Salud y él ganó un premio de invención en Indecop y lo enviaron a Suiza. ¿Qué cosa inventó él? Él inventó, bueno, primero que, ¿por qué inventó? Él es político, entonces tiene muchas reuniones en su casa, toma, como siempre, el whisky, iba a la refrigeradora para sacar el hielito, el cubito de hielo, cuando quería sacar uno salían varios. Eso lo han tenido seguramente usted como problema. Entonces él dijo, esto es un problema. Hizo una especie de tabletita allí que se movía y permitía que saliera solamente un cubito de hielo. Fue su invento y ganó el concurso y ahora entiendo que las refrigeradoras tienen ese dispositivo y cada vez que venden una refrigeradora le cae pues alguna fracción de dólar a Hernán Garrido Leca y eso significa pues unos 5.000, 10.000 dólares al mes por esa idea. ¿Se da cuenta? Entonces, una vez, como nos conocemos y se quiso burlar de mí, supongo, dijo, para ser inventor no se necesita ser físico nuclear. Es totalmente cierto, no se necesita ser, simplemente hay que tener, hay que darse cuenta en la vida diaria qué problemitas hay, cómo uno puede mejorar la vida. Parece elemental lo que digo, pero a veces no buscamos pues esa solución. Un ejemplo para terminar esta parte. Hace unos 10 años o más, tal vez 15, compré un automóvil más o menos de lujo, una Peugeot 306, me costó como más de 20.000 dólares. Entonces, siempre, como soy descuidado, tenía el problema, ¿no? A veces quería arrancar el carro cuando ya estaba prendido. Entonces el motor se esforzaba y según los mecánicos eso malogra el motor y la batería. O si no, quería arrancar cuando estaba en primera, entonces ¡pum!, saltaba el carro. En fin. Hace 3 años me compré un automóvil baratísimo, un Kia, por 13.000 dólares. Y como siempre tengo este problema, quería arrancar cuando el carro estaba arrancado y no pasaba nada. O sea, ya no... Alguien inventó el mecanismo para que evite que insista en arrancar cuando el motor ya está arrancado. Y a veces también, obviamente, me olvido que está en primera, prendo y no pasa nada, tampoco no arranca.
me pide que ponga pues en neutro. Y así hay varias cositas que algún chofer dijo, pero este es un problema, puede resolverse, y lo resuelve. De modo que ustedes también, y todos nosotros, podemos tener problemas de la vida diaria que nos parece que no tienen solución, y se busca pues la solución, ¿no? Otro ejemplo, es la tentación me vence. Había un señor que limpiaba los tanques de agua, ¿no? En el 7º piso, etcétera, ¿no? 4º. Y él se metía al tanque con su escobilla y su detergente, qué sé yo, allí echaba agua, ¿no? Y de repente viene un señor y le dice, pero qué complicado, ¿no habrá una forma más simple de esto? Y se acordó que en alguna oportunidad usó por no sé qué, así, en su automóvil se le acabó la gasolina, algo así, quería sacar gasolina de otro carro, entonces usó una manguerita, chupó un poco y luego cayó solito, ¿no? Y un poco lo bajó y caía con más velocidad. Entonces él usó una manguera, colocó arriba en el tanque de unos 7 metros la manguera y lo puso ahí, bajó el agua con tal velocidad y se convirtió en una especie de succionador tremendo, así. Apenas pasaba por la pared, ¡prum!, lo limpiaba como una aspiradora y bajaba el agua pues abajo, lo limpiaba sin necesidad. Y entonces ahora él es experto en limpiar tanques casi inmediato. Oiga, ¿tan rápido lo ha hecho? Sí, pero ¿cómo? Está limpio. Antes muchas horas, en este caso era prácticamente automático. En fin, hay que resolver un problema, pero el problema es identificar el problema, es lo más importante. Como también lo recordó el doctor Solano, la investigación tampoco es tan fácil, ¿no? Muchas veces uno se siente y dice, ¿qué investigo? ¿Cómo es? ¿Cuál es la solución? En realidad la solución se encuentra en los intentos, e incluso intentando algo, encuentra otros temas de investigación. Por eso es que Albert Einstein dice, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Realmente la frase original entiendo que es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Pero aquí lo han cambiado, supongo que es alguien, ¿no? Y lo mismo dice Richard Feynman, solo trabajando duro puede descubrirse algo. Así que no hay secretos en esto. Bueno, y la investigación tiene que ser sistemática, controlada de propuestas o relaciones entre varios fenómenos. O sea, hay fenómenos que aparentemente son totalmente independientes y en la ciencia uno encuentra pues que hay esa dependencia y eso es investigación y eso se publica, ¿no? Cuando uno encuentra, por ejemplo, un caso concreto es el cambio climático. La gente se preguntaba cómo es, pues, por qué la temperatura va aumentando. Finalmente, hace ya 100 años alguien se dio cuenta, después un químico mexicano, un poco que mejoró las cosas, que el calentamiento de la atmósfera se debe a que se está llenando de dióxido de carbono, lo que se llama el efecto invernadero, ¿no? Se dio cuenta de eso. Después Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, hizo una gran película cuyo nombre es la verdad incómoda, donde muestra cómo es que los que queman petróleo, gas, etcétera, son los responsables del calentamiento global. Entonces, aquí se encuentra una relación entonces entre el calentamiento y la quema de combustible fósil. Lo más complicado es la sociológica, porque la investigación sociológica significa ya con la mente de las personas y la interacción de las personas, y eso sí que es muy, muy difícil porque cada persona es un
mundo totalmente diferente a otro. Yo suelo decir siempre esto, porque entre los hombres algunos son, pues después de tomarse una cerveza dicen, yo conozco de mujeres. No sé si las mujeres dicen lo mismo. Dicen, sí, también he escuchado a las mujeres, los hombres todos son iguales. No sé qué quiere decir eso, pero lo que por mi modesta experiencia puedo decir es que no hay una mujer igual a otra. Todos son totalmente diferentes. De modo que cuando uno empieza a conversar con una nueva amiga, y uno tiene que ser un gran investigador para no meter la pata. ¿Qué cosa decir? ¿Qué cosa? Prácticamente es una investigación completa que uno tiene que hacer para no perder una amiga. ¿No es cierto, Violeta? La doctora Violeta se ríe. Es cierto. Igual entonces, mucho cuidado, es una cosa impresionante. Una mujer. Y entonces la sociología tiene que ver pues con la interacción entre todos, cosa que se vuelve muy compleja, y allí hay que hacer un estudio bastante confiable, basado en preguntas, encuestas, análisis. Incluso ahora ya ingresa la neurociencia, las máquinas que ven qué cosa está pasando el cerebro. Bueno, la sociología, no voy a insistir más por falta de tiempo, pero los políticos son los más interesados en comprender. En todo caso, los políticos tienen que hacer investigación sociológica para ganar las elecciones. Y acá, finalmente, después de todo lo que hemos mencionado, podemos concluir que tienen que ser controlada, rigurosa, empírica, válida y verificable. Y esta parte es crucial, tiene que ser crítica. ¿Qué quiere decir que es crítica? Porque si ustedes hacen una investigación para concluir que todo lo anterior está bien, eso me hace recordar a un alumno, después de hacer una práctica de laboratorio, les digo, tienen que abajo poner conclusión, una conclusión de ese experimento. Conclusión, el experimento fue extraordinario. No es crítico eso, más bien es sobón. Una conclusión sobón. Entonces, tiene que haber algo de nuevo. Decir en los anteriores, de repente tenían alguna parte que no vieron bien, y el trabajo que se ha hecho pone luz a eso. ¿Qué tipo de investigación hay? También aquí la doctora Valenzuela puede darle más detalles al respecto. Voy solamente a decir algunas palabras respecto a las aplicaciones. Dicen, la investigación se dice que es básica o aplicada. ¿Qué cosa es básica? Básica tiene que ver con el conocimiento, como dicen generalmente en el Perú, el conocimiento por el conocimiento, la investigación por la investigación. O sea, alguien que hizo investigación básica no le importó si eso iba a contribuir con el bienestar de la humanidad, si iba a curar enfermedades, enfermos o lo que fuera. Simplemente por curiosidad. Por ejemplo, hace un mes, una gran noticia mundial, no sé si ustedes habrán escuchado así, aunque sea de paso, que se descubrió la fusión de dos estrellas de neutrones que ocurrió hace 130 millones de años y que recién está llegando la información a la Tierra, y con unos aparatos complejísimos, proyectos europeos y norteamericanos, uno se llama LIGO y otro Virgo, detectaron las ondas gravitacionales que venían de esta colisión de estrellas de neutrones. La National Science Foundation de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa que duró 3 horas con representantes de los diversos laboratorios. La cantidad de plata han gastado allí. ¿Para qué me sirve a mí saber que hubo una fusión de estrellas a 130 millones de años luz? Para nada, entre comillas. ¿Por qué entre comillas?
Porque resulta que de estas ciencias básicas, los que se meten a hacer ciencias básicas son tan apasionados que para encontrar estos fenómenos hacen desarrollos tecnológicos que le permiten detectar las ondas gravitacionales o lo que fuera. O sea que es un esfuerzo de ingeniería para lograr un conocimiento que no nos sirve para nada. O sea, el conocimiento no nos sirve para nada, pero esa pasión que le ponen los científicos en ese trabajo nos hace, nos brinda a la humanidad nuevos instrumentos de medida, nuevos instrumentos de precisión que mejoran la vida. De esto tenemos ejemplos innumerables, ¿no? Los científicos que se dedican a estudiar eso que no sirve para nada, tienen que desarrollar cosas que sirven para un montón. Bueno, esto es toda una conferencia, podría ser, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Bueno, la aplicada, sí, claro, la aplicada es que, como les decía, si ustedes ven un problemita, voy a investigar cómo resolverlo. Eso es aplicado. Un problema, me refiero a un problema práctico, ¿no? Si yo veo que hay contaminación elevada en el barrio, hago una investigación para ver cómo disminuir esa contaminación. Eso es investigación aplicada. O si una empresa tiene un problema en su producción y contrata a la universidad para resolverlo, eso es investigación aplicada. Uno se pregunta, porque en el Perú esta pregunta cabe, ¿cuál es más importante? El Estado te dice, no tenemos plata para estar perdiendo tiempo en investigaciones por investigar. Necesitamos resolver problemas. O sea, que no hay plata para la investigación básica. Un poquito tal vez. Pero como ya he mencionado, perdemos tal vez ahí una gran oportunidad. Para poner solamente un ejemplo concretísimo, porque hay muchos. Ustedes saben que Estados Unidos, el año 1985, por allí, yo me encontraba justamente en Estados Unidos, se hablaba del telescopio satélite, el telescopio Hubble. Era un telescopio, satélite telescopio, que tomaba imágenes de las estrellas desde el espacio ya, de modo que no tenía pues la atmósfera que distorsionaba las imágenes, y con eso veían unas estrellas hermosísimas, ¿no? Y los norteamericanos decían, ¿cómo es posible que gasten tanta plata haciendo ese tremendo aparato? ¿Para qué sirve ver estrellas lejanas? Es cierto, no sirve para mucho, sino para el conocimiento. Pero, ¿cómo podían ustedes tomar imágenes y tenerlas en tierra? No van a ir con una cámara pues esta de película, toman y tiene que ir un astronauta a bajar los rollos y acá en el laboratorio de imágenes, en el cuarto oscuro, revelarlo. No, eso es imposible. Lo que ellos tuvieron que hacer es inventar un dispositivo electrónico microscópico que transformaba la luz en señal electrónica que se convertía en onda electromagnética de radio, digamos, que la lanzaba hacia la Tierra tenía que recibirla y convertirla nuevamente en imagen y ponerla en la computadora. Eso tenían que hacer y eso hicieron. El proyecto costó $2.000 millones, pero ese gasto se recuperó en 2 años porque ese dispositivo electrónico está en todos los aparatos que nosotros conocemos, cámaras fotográficas, video y todo. O sea que ven ustedes cómo esa curiosidad por conocer las estrellas lejanas, que no sirve para nada, entre comillas, obligó a estos científicos a inventar algo que nos sirve a todos. Igual podríamos decir también de los científicos del CERN, que son miles que trabajan en proyectos conjuntos y que para conversar entre los miles no había forma diferente que inventar la web. Ellos inventaron la web, o sea, por tratar de buscar los orígenes del universo, inventaron la web y eso sirve a todos. El universo que nos interesa, pero la web nos interesa bastante. De modo que hay mucho que decir entre lo básico y lo aplicado, y sobre todo decirle pues a los gobiernos que
que no dicen tener plata para la básica, que tal vez hay que pensarlo 2 veces. Bueno, esto es una cosa totalmente propia de Feynman, que es un chistoso. Los científicos generalmente hacen las cosas por placer, no les interesa si ganan plata, no. Ellos ni si sirven, no. Por eso es que acá Feynman, una frase famosa que dice: la física es como el sexo, seguro que puede dar algunos resultados prácticos, pero no por eso es que hacemos ciencia. Más claro, no hay. Lo hacen por placer. Ahora bien, hay por supuesto el símbolo máximo de la ciencia mundial. A propósito, hace 2 semanas tuve el grato placer, el orgullo de haber sido aceptado en un trabajo que hice acá en Perú. Fui el único latinoamericano en un congreso que hubo en París. Pueden ver en YouTube, en cienciaperú.tv, la entrevista que le hice al organizador de este evento, donde dice: bueno, aquí vienen los grandes países, China, Japón, etcétera, y un país exótico, Perú. Para ellos Perú es exótico. Y se hizo a propósito de que se estaba conmemorando el 150 aniversario del nacimiento de Marie Curie, que es el mayor ejemplo de esfuerzo por la ciencia. Ella vino de Polonia a París. En Polonia no querían dejarla estudiar porque las mujeres no tenían por qué estudiar para ellos. En París hizo una tesis. Su maestro se enamoró de ella perdidamente, el señor Curie. Se casó con ella, la convenció con fórmulas matemáticas en el campo de la radioactividad. Tenía que hacerse placas fotográficas de radiación y de cada rato iban al cuarto oscuro a revelar las fotos, y ahí es donde él la convenció. Se enamoró así. Nunca históricamente no conozco un amor tan intenso como Romeo y Julieta. Es poquita cosa por eso. Pierre Curie ganó el premio Nobel, le dieron el premio Nobel. Pero él dijo: miren, la verdad, quien ha trabajado es mi mujer. Ese no es un peruano, es que es al revés. Y si no le dan a ella también el premio Nobel, no voy. Así que la Academia Sueca, por primera vez, le dio premio Nobel a una mujer. Pues no estaba pensado que una mujer gane un premio Nobel. Pero por Pierre Curie, conocedor que la mujer había trabajado mucho, en todo caso más que él, le dieron a los 2. Y luego ya ella ganó otro más, o sea que tiene 2 premios Nobel. Entonces, una mujer que vino de Polonia, es el símbolo de la ciencia francesa, y hace 2 semanas se cumplió el 150 aniversario de su nacimiento. Entonces hubo una gran ceremonia en París y eventos como el que participé. Uno de los participantes de nuestro evento, que viene de Polonia, de la universidad que se llama Marie Curie, fue invitado a la ceremonia especial allí con los ministros de Francia. De modo que fue un gran evento, porque ella pues se dedicó tremendamente a la ciencia con alma, corazón y vida. Para ella la ciencia es bella, y es por esa belleza que debemos trabajar en ella, dice. Y quizás algún día un descubrimiento científico como el radio puede llegar a beneficiar a toda la humanidad. En otras palabras, el mensaje es claro: uno se interesa en conocer la naturaleza, busca cómo es, y bueno, de repente con el tiempo ese conocimiento, como fue su caso, sirvió para mucho, porque lo que ella descubrió sirve ahora para las imágenes médicas, la terapia del cáncer, etc. Y ella al principio no sabía, motivo por el cual no se protegió, murió de cáncer, de leucemia, pero nos dio pues un gran legajo, nos dejó para el futuro. El otro, este es un francés, Henri Poincaré, nos dice: el científico no estudia la naturaleza por la utilidad que le puede reportar, la estudia por el gozo que le proporciona, y este gozo se debe a la belleza que hay en ella,
la belleza intelectual se basta a sí misma y es por ella, más que quizá por el bien futuro de la humanidad, por lo que el científico consagra su vida a un trabajo largo y difícil. Y increíble. Por eso yo, cuando tuve que preparar una charla que es la ciencia, dije, ¿por qué voy a estar pensando yo si los grandes científicos tienen todo? Simplemente hay que leer, es como la Biblia. La palabra de Dios no es tanto, pero es la palabra de los grandes científicos que nos dicen qué cosa es ciencia. Nuevamente, lo mismo dice Curie en otras palabras, soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. Imagínense ustedes. Con esas palabras se puede conquistar, seducir a muchos niños para entrar al mundo de las ciencias, pero ojalá que esto ocurra. Bueno, ¿cómo es que se clasifica la ciencia? Por los objetivos: descriptivo, correlacional, explicativo, exploratorio. Puede ser también un estudio de factibilidad. Ahí la doctora Valenzuela le explicará mejor estas cosas, pero yo quisiera ver esta parte que a veces se ve poco, ¿no? Factibilidad o estudio piloto. Esto se refiere a que muchas veces se quiere producir riqueza con conocimientos. O sea, por ejemplo, me acuerdo claramente en la época en que había el ITINTEC, Instituto, ¿cómo era?, de técnicas de normalización y de innovación tecnológica, que estaba aquí en San Borja. Era un instituto que trataba de convertir en industria el conocimiento y del conocimiento sobre nuestros productos naturales. Y uno de los productos naturales que estaba en esa época era la cochinilla. La cochinilla, ustedes saben, es un microorganismo que está en las tunas, cosa blanca que parece hongos, y eso se convierte en ácido carmínico de colores naturales, que sirve para cosmético, para colorantes naturales. Entonces el ITINTEC gastó como $300,000 para hacer una plantita chica para saber si funcionaba, y que si esto era el caso, se construía ya una planta grande. O sea que es una planta piloto, es una planta pequeñita para producir algo grande. Esa es una investigación que se hace con un poco de dinero, pero no tanto pues como lo que se va a necesitar, si es que funciona, en una fábrica a tamaño real. Hoy en día se sigue haciendo, pero hay gran cantidad de estudios de planta piloto por computadora. Se hace simulación. Ahora se simula, no se hace como antes. Un ejemplo concreto de esto lo vi hace poco en París. En París hay lo que se llama una autopista circular, ¿no?, alrededor de París, como una especie de circunvalación. Entonces los carros van a gran velocidad y salen pues así como la vía expresa, a donde tienen que salir. El límite de velocidad era 90 kilómetros por hora, no más, pero había problemas de embotellamiento y la gente gastaba mucha gasolina, y la municipalidad se preguntó cómo hacer para que la gente llegue más temprano a su trabajo, que no pierda tiempo. Se simuló por computadora todas las posibilidades y se encontró algo que parece paradójico. Había que disminuir la límite de velocidad. En lugar de 90 pasó a 60. O sea que los carros iban más lentos en el círculo y llegaban más temprano. ¿Cómo era posible eso? No cabe en la mente de uno imaginar que yendo más lento llegara más temprano. Pero la computadora dio eso, lo probaron y funcionó. ¿Cuál era el tema? Que cuando todo el mundo salía rápido, pues en el semáforo de salida había un embotellamiento. Entonces, al disminuir la velocidad, los carros ya llegaban tranquilitos
no había embotellamiento y finalmente llegaba más temprano. Ese es un estudio piloto ya en computadora. Bueno, también hay por el modo de investigar, ahí también nuevamente vamos a ver cómo nos dice la doctora Valenzuela. Y volvemos a lo que nos dicen los científicos, cómo es que se investiga. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Nuevamente, si ustedes conocen muchas cosas, finalmente se convencen tanto que son sabios que ya no buscan nuevas soluciones, ¿no? Y por esa razón Einstein también decía que sus teorías son mejor comprendidas por los niños que por los mayores, porque los mayores ya tienen estructurado la mente. Conozco un caso en nuestro centro, un semillero científico que tenemos. Me acuerdo que un profesor de física puso un imán y colocaba clips. Un clip se quedaba pegado, colgando, colocaba otro clip y otro, y hasta 6 llegaba colgados. Se imantaba los imanes, los clips, y le puso como problema a los niños quién cuelga más. Entonces los chicos 4, 5, 6, por ahí, ¿no? Y de repente uno que tenía 20. El profesor, que era doctor en física, ¿qué has hecho? ¿No? ¿Y qué había hecho este niño? Había probado cosas a la loca, ¿no? Cualquier cosa, y encontró un invento, inventó eso, lo tengo ahí en el, no sé si habrá un librito aquí, la foto del niño aquí, que 20. Sí, los retos que hagan eso, que cuelguen 20 clips. No le voy a decir la solución. Para que practiquen la imaginación. Y lo mismo dice, miren, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No hay que insistir, ¿no? No hay que insistir en lo mismo si buscas cosas diferentes. El método científico, bueno, ya también lo va a ver la doctora Valenzuela, pero nuevamente todo comienza con la duda, ¿no? Ya lo hemos señalado, la pregunta. Galileo Galilei, el gran astrónomo italiano que fue condenado a muerte por la Iglesia Católica, y luego lo pasaron a, ¿cómo le llaman esto? Prisión domiciliaria, arresto domiciliario, porque se retractó, entre comillas. Él decía pues que ha descubierto que la Tierra giraba alrededor del Sol. Lo condenaron por eso, y para que no lo cuelguen, él dijo, bueno, no es verdad. Y sabiendo él que sí, ¿no es cierto? Él ha sido pues uno de los últimos de la gran pléyade de científicos que descubrían cosas extraordinarias, pero sobre todo Galileo fue el que inició la época de la experimentación. Antes de Galileo, la ciencia era cuestión de pensamiento, de lógica, que venía de los griegos. Los griegos decían que el conocimiento se crea pensando, ciertamente, pero no es completamente cierto, porque hay que experimentar, poner a prueba las hipótesis. Yo siempre hago un experimento que nunca me falla para mostrarles a ustedes lo que significa eso. Vamos a probar con perdona un ratito, ¿me permites una hojita? Siempre hago este experimento, muy sencillo. Miren, tengo acá, esto puede ser un libro pesado, vamos a poner este libro más pesado. Tengo acá el libro pesado y el papel. Entonces, cuando yo dejo caer desde 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? 0, dejo caer, y cuando estoy en 1, ya el libro tocó el suelo. Sigo contando. La pregunta es, ¿en qué número estaré cuando el papel alcance al libro? O sea, llegue al suelo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En qué número estaré? ¿Ah?
¿Cómo dijo? Más números. Más números. Igual. Aquí hay mucho ingeniero. Bueno, efectivamente la mayoría piensa que estaría en 3, 4. Entonces cuando uno hace esto, cae igualito, ¿no? Porque los griegos pensaban, ¿ve? Incluso lo puedo, si yo lo hago hacia arriba, ¿qué pasa? Si hago de manera equilibrada, igual. Los griegos pensaban que los cuerpos pesados caían más rápido que los livianos, o sea, para ellos el papel caía el libro caía más rápido que el papel. Gracias. Y él hizo un experimento por primera vez en la Torre Pisa, puso una bolita de metal y una bolita de madera, la Torre Pisa inclinada, y cayeron al mismo momento. ¿Y qué pasa? Que en realidad ahí la explicación es pues el aire ofrece una resistencia. O sea, el aire es como una fuercita pequeñita que se opone. Una fuerza pequeñita, claro, una fuerza pequeñita contra algo pesadazo, no pasa nada, ¿cierto? Pero si es livianito, la fuerza pequeñita y en lo livianito ya le hace un efecto. En este caso, el papel se pone sobre el libro, entonces cuando cae, el aire ya no le ofrece resistencia al papel porque está encima del libro. O sea, no hay aire que se oponga. Este es un experimento de nada, pero en el YouTube, aquí no vamos a hacer eso, no hay tiempo. Pueden ver ustedes un experimento que costó $1 millón para demostrar esto. En un edificio con unas paredes gruesotas así, de 10 o 15 metros de altura, con unas máquinas increíbles que durante 4 horas sacan el aire, hacen vacío dentro y dejan caer unas plumas y una bola de metal, y la pluma y la bola caen al mismo momento. ¿Por qué? Porque ahí no hay aire. Muy bien, entonces esto fue gracias a que Galileo usó experimentos, y a partir de ese momento la ciencia es experimental. Ahora, claro, otro gran hombre que cambió la historia, Leonardo da Vinci, le preguntaron, ¿no?, ¿cómo es posible que usted haga obras tan extraordinarias? Usted es un genio, ¿cuál es su secreto? Y él respondió: saper vedere. Saper vedere significa saber observar. Ahora, ¿por qué Galileo sabía ver, sabía observar? Lo que resulta que Galileo construyó un telescopio que permitía ver la luna. Y estas son las figuras que hacía él con su telescopio de la luna. Y llegó a varias conclusiones. Concluyó que había en la luna montañas grandes, incluso dijo que había una, ahí me parece que se equivocó, unos cerros, unas montañas más altas que Monte Blanco, había quebradas, etc. Y al mismo tiempo, en la misma época había un astrónomo inglés, Harriet, si no me equivoco, que también hacía figuras porque veía lo mismo, pero no ponía ninguna observación, o sea, no sabía ver. Una cosa es que dos personas están mirando algo, pero para una no hay nada y para el otro encuentra grandes diferencias, grandes conocimientos. Bueno, y en ese mismo sentido, una ciencia que es experimental, lo señala también Albert Einstein: solo existe una fuente de conocimiento, la experiencia. Y también Claude Bernard nos dice: como método científico, el método experimental descansa totalmente en la verificación experimental de una tesis, de una hipótesis científica. Ya estamos casi en el tiempo. Bueno, y otro importantísimo
Una importantísima característica es la reproductibilidad o la refutabilidad. ¿Qué significa? Que cuando ustedes escriban un trabajo, un artículo, tiene que haber en ese artículo, en ese trabajo, un procedimiento para demostrar que ustedes están diciendo la verdad, o que se pueda comprobar, o se puede comprobar lo contrario de lo que dicen. Se tiene que tener el principio de falsabilidad, que significa que no pueden ustedes decir, por ejemplo, en un trabajo de tesis, la realidad peruana, o no, estudio del Perú. Estudio del Perú no es un trabajo científico, porque Estudio del Perú puede ser una página donde ustedes digan algo del Perú y se acabó. Tiene que ser concreto, como por ejemplo decir, en los años 88, 97 hubo una inflación debido a innumerables huelgas en tal sitio. Entonces uno puede comprobar, ¿no es cierto? Pero no se puede hacer trabajos con títulos que no sean verificables. Y en ese sentido, Albert Einstein tiene también una frase, dice: no existe una cantidad suficiente de experimentos que muestren que estoy en lo correcto, pero un simple experimento puede probar que me equivoco. Se dice en la historia que en Alemania nazi, los científicos adictos al nazismo, adeptos y adictos, hicieron una especie de ¿cómo le llaman esas cartas con muchas firmas? Bueno, un comunicado donde decían: las teorías de Albert Einstein son falsas, firman todos los científicos nazis. Y le preguntaron a él: mire usted lo que está pasando. Bueno, si fuesen falsas, basta con una sola firma. ¿Qué es la experiencia? Y bueno, esto también es importante. La imaginación de la naturaleza es de lejos más grande que la imaginación del hombre. Eso es cierto. O sea, nosotros no podemos imaginar todo lo que querramos respecto al ser humano, al universo, y es chiquito lo que respecto a la realidad. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba buscando un auditorio para los cursos que hacemos en el Petroperú, y el gerente que tenía que ver con el auditorio era un psicólogo. ¿Qué haces acá de gerente de esto? Es que bueno, se gana plata en Petroperú, pero tú eres psicólogo. Por lo menos dime cuáles son los problemas psicológicos del peruano corriente, común. Me dijo: cualquier cosa que tú te esfuerces en imaginar queda chico con lo que es posible en el ser humano, en el Perú sobre todo. Me quedé espantado, ¿no? Dice: mira ustedes, me imagino qué clase de personas son. Y también si me miran a mí. De eso fue hace muchos años, hace 30 años, 20 años. Y miren lo que nosotros vemos ahora en la televisión, todo lo que sale. Efectivamente, aparentemente la posibilidad que tiene nuestro cerebro de lo bueno a lo malo es más grande de lo que podemos imaginar. Ya bueno, vamos yendo más rápido. Básicamente, los científicos ponen mucho énfasis en lo experimental, en lo verificable, en lo que es necesario para comprobar lo que uno tiene, ¿no es cierto? Y luego también viene la colaboración científica, cosa que no voy a ver. Respecto, para terminar, a lo verificable, tengo una anécdota, me parece sabrosa, respecto a ello, ¿no? Mis anécdotas también ya están pasando de moda, porque son muy antiguas, ¿no? Había en el Canal 2 hace mucho tiempo un programa que se llamaba Fuego Cruzado. ¿Alguien se acuerda? Con Mariela Balbi, cuando Mariela Balbi era famosa.
invitaban a gentes a discutir, ahí a pelearse pues frente al público, bueno, frente a la cámara, ¿no? Y me invitan a debatir con un señor llamado Sixto Paz. ¿Quién conoce a Sixto Paz? ¿Quién ha escuchado hablar de Sixto Paz? Algo se acuerda, ¿no? En esa época era famosísimo. Sixto Paz dijo allí en ese programa que él había sido visitado por seres extraterrestres en una nave espacial muy hermosa, indescriptible, y que él subió a la nave y que fue a un satélite de Júpiter llamado Gamínedes, ¿no? Incluso escribió un libro al respecto. Entonces Mariela Balbi y también Eduardo Guzmán, que era su compañero, me mira, me dice, ¿qué piensa usted, doctor Montoya, de las afirmaciones del señor Sixto Paz? Entonces yo digo, bueno, yo justamente venía al programa y en mi automóvil, las ventanas cerradas, y de repente veo un ser etéreo que atraviesa el vidrio de la ventana del copiloto. La figura no la puedo describir, pero una cosa impresionante que estaba ahí. No sé si era sólido, era una cosa allí que no hablaba, pero me lanzaba ideas directamente al cerebro. Y la idea que yo capté era la siguiente. Estás yendo a un programa de televisión y te vas a encontrar con un farsante. No le creas nada de lo que dice porque todo es falso. Le digo. Sixto Paz me mira, me dice, oiga doctor, ¿y cómo yo lo voy a creer? Le voy a creer todo lo que usted está contando. Y le respondí, ¿y cómo quiere que yo te crea lo que tú nos has contado? O sea, ambos estamos diciendo cosas que no son verificables, no es ciencia, y cuando hay actividades que no son científicas, cualquier cosa puede decir, y obviamente no se puede verificar y se pueden pelear, matar por cosas que no son ciencia. Por eso les recomiendo tener esta característica que debe ser parte de nuestra naturaleza. No se dejen engañar fácilmente por algo que no es verificable, sobre todo cuando alguien te dice te amo de todo corazón. Tienes que comprobarlo, tienes que decirlo. Yo tengo una amiga que me dijo, yo descubrí que un hombre me amaba y con él me casé. ¿Así como descubriste? ¿Te lo dijo? No, yo descubrí que me amaba. O sea que ella descubrió en sus actos, en su comportamiento, que amaba a esta mujer, pero nunca se lo había dicho. Sin embargo, había amor, no tenía por qué decirle. Yo, por ejemplo, descubrí que Verónica, que va a entrar dentro de poco a servirnos un refresco, que ella es francesa, pero yo siempre digo que es la mujer más peruana que he conocido en mi vida. Va a las ruinas arqueológicas, siente que sus ancestros estuvieron allí, y ahora que hubo este partido de fútbol, que a mí no me gusta mucho el fútbol, no soy fanático del fútbol, la vi al borde de las lágrimas. Ganamos. Y bueno, siendo de otro país, ama tanto al país que quedé sorprendido. Entonces no necesita decir que ama al Perú. Creo que ella me encontró y me usó para venirse a Perú. Muchas gracias. Entonces, un refresco antes de escuchar a la doctora Cecilia Valenzuela. Gracias.